cámara prendida para poder identificarlos. Voy a darles algunas noticias societarias que entiendo que, a pesar de que hay gente que no pueda pertenecer a la sociedad, son temas transparentables. Luego voy a explicar por qué decidimos hacer este tema, para luego introducir a los doctores, a ambos presentadores, al doctor Kronberg y al doctor Nervi. Desde el punto de vista societario, hay varios temas relevantes que tocar. El primero es que hay noticias un poco del formato que se va a trabajar para el Congreso de fin de año, el Congreso de Cirujanos, Congreso Chileno de Cirugía, que va a ser el día domingo 7 al miércoles 10, donde el lunes 8 y martes 9 tenemos la actividad de coloproctología. Va a ser online, puede ser híbrido para los que quieran ir a La Serena, pero va a ser con una carga principalmente online, de tal forma de que hay que preparar muchos temas relacionados con ese congreso, sobre todo lo que nos toca a corto andar, que es la revisión de los trabajos de investigación que se van a presentar. Ahí hay una necesidad de incentivar a los revisores coloproctólogos para que recepcionen los trabajos y no estar a última hora solicitándole a no coloproctólogos que revisen los nuestros. Eso es para que vayan preparando el día lunes 8 y martes 9 de noviembre para el Congreso. En cuanto al grant de investigación, el incentivo económico que entrega la Sociedad Chilena de Coloproctología a los dos proyectos de investigación interesantes, las postulaciones para ese congreso, para ese grant, siempre ha sido en junio. Sin embargo, el año pasado y este año, por motivos pandémicos, se va a postergar para finales de septiembre, para ser presentados probablemente en el curso de octubre, de tal forma que hay tiempo para poder presentar estos proyectos que tienen algunos reglamentos que están en la página web. Hoy nos tomamos la libertad de invitar no solamente a los coloproctólogos, sino que también a la directiva de la Sociedad de Cirujanos y de los departamentos asociados a ella, por el tema relevante que nos convoca. Y así es como puedo compartir. Voy a compartir mi pantalla para entregarles un poco lo que se nos viene relacionado con por qué elegimos este tema, que es este: screening y recomendaciones actuales y su evidencia, por el doctor Hugo Kronberg, que lo voy a presentar a corto andar, y la nueva ley del cáncer a propósito del cáncer colorectal. ¿Por qué tocar el tema de cáncer colorectal? Eh, Porque todos sabemos que su tasa de incidencia y su mortalidad ha ido francamente en aumento, se transformó en el tercer cáncer con más número de casos en el mundo, y es el segundo en número de muertes en el mundo, de tal forma de que es relevante este tema. Está incorporado dentro de las patologías GES, la patología número 70. En esa oportunidad no se incorporó el screening y existen miles de colonoscopías que están en espera en todo Chile, y cuando digo miles, son hartos de miles. La ley del cáncer que se promulga el año pasado, el 2020, cuyo reglamento comenzó a regir ahora en abril del 2021, con un presupuesto de 330.000 millones de pesos, con centros especializados para resolver estas patologías, 19 centros de alta complejidad y 9 de mediana complejidad, 26 de ellos también centros pediátricos, y se incorporan 30 medicamentos de alto costo para el manejo de cánceres diversos. Esta ley del cáncer incorpora dos instancias. Primero, que es el Foro Nacional del Cáncer, dirigido por el doctor Jorge Jiménez de la Jara, que se tienen que acordar, fue ministro de Salud del gobierno de Elwin. Y la segunda instancia es la Comisión Asesora del Cáncer, que tiene varios escaños
5 representantes de las asociaciones científicas, principalmente oncológicas médicas, terapia paliativa, y no se había incorporado directamente a cirugía, siendo que el 90% de los cánceres sólidos en que la cirugía es el pilar del tratamiento, y ahí la Sociedad de Cirujanos solicitó que pudiéramos ser representados en esta comisión. 3 representantes de la SOFAMECH y 3 representantes de fundaciones u organizaciones de pacientes. Todo esto probablemente lo va a explicar el doctor Nervi. Sin embargo, nos enteramos por la prensa. La Sociedad Chilena de Coloproctología no ha estado inserta, no ha sido invitada, y probablemente vamos a estar representados bajo el alero de la Sociedad de Cirujanos, pero estas cifras que les estoy contando nunca fueron vertidas y nos interiorizamos por la prensa. Y tenemos muchas dudas al respecto. ¿Cómo insertamos nuestra actividad en la ley del cáncer? ¿Es similar al GES o hay algo nuevo? ¿Está incorporado el diagnóstico precoz? ¿La colonoscopía? ¿Hasta qué edad o desde qué edad? ¿La etapificación está incorporada en la ley del cáncer? ¿Tenemos posibilidades de incorporar la neoadyuvancia en el cáncer de recto? ¿Quiénes son los que se van a hacer cargo de la cirugía del cáncer colorectal? Tenemos muchas dudas al respecto. Y así es como vamos a comenzar nuestra charla con el doctor Udo Kronberg, con el tema Screening en cáncer colorectal, recomendaciones actuales y su evidencia. El doctor Kronberg es coloproctólogo de la Clínica Las Condes, es miembro de la Sociedad Chilena de Coloproctología, es uno de los motores del PRENEC, el proyecto Screening de cáncer colorectal más exitoso en Chile, por lo tanto su experiencia es relevante, y es muy apasionado por la música. Sabemos que es un gran pianista, un cantante y un gran director de música, de tal forma que me pareció por todos estos pergaminos invitarlo. Y a continuación va a hablar el doctor Bruno Nervi con el tema Nueva Ley del Cáncer, cómo se inserta el cáncer colorectal en ella. Él es oncólogo médico, jefe del Centro del Cáncer de la Pontificia Universidad Católica, profesor asociado de la facultad de la misma institución, Facultad de Medicina, presidente de la Fundación Chile Sin Cáncer y consejero del asesor de la Comisión MinSal del Cáncer, de tal forma que es una voz autorizada para poder ayudar a resolver todas estas dudas que como sociedad tenemos. Udo, te doy la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y considerarme exponer sobre el screening de cáncer de colon y recto. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Aquí vamos. Ya. Muy bien. No quiero dar la misma charla de siempre, que con todos los números de antiguos, que sé yo, todo eso lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos conversado. Mi foco de esa presentación fue básicamente buscar qué hay de nuevo. Así que se van a dar cuenta que los papers y reviews y todo lo que he sacado, ninguno más antiguo que el 2019, la mayoría 2020, 2021, para ver un poquito en qué estamos hoy en día. Hay cosas nuevas que se ha consolidado, que quizás hay que cambiar. Hay un par de cosas interesantes que quiero compartir con usted. Primero, un poquito sobre el tema si el screening realmente sirve, ya sabemos, pero hay unos datos nuevos que le quiero mostrar que lo encontré interesante. Un brochazo cortito sobre los métodos de screening que se aplican, que son los más usados, y cuáles son los números al respecto. Un punto que es nuevo, bien candente en este momento, es si se mantiene el screening de 50 años para arriba o si se baja la edad. Ahí voy a ahondar un poquito más y voy a terminar con un par de experiencias regionales al respecto, como para ponerlo en el contexto y dejar tirarle la pelota a Bruno para que él pueda después aterrizar eso en la nueva ley del cáncer. ¿Sirve screening? Sí, antiguamente todos sabíamos que los trabajos antiguos han mostrado que baja la mortalidad. Ha salido una cosa nueva ahora recién, hace un par de meses atrás, donde revisan bien cuál es la experiencia real, no solo en algunos estudios acotados o en grupos pequeños, sino realmente la experiencia
real en Europa con el screening del cáncer colorectal, distribución de cánceres, números, mortalidad, etcétera, y lo encontré bastante interesante como para traerlo. Ellos agrupan los países en Europa según su estado de screening en países que empezaron ya hace varios años, 10, 12 años, 15 años, con un screening más organizado, como Austria, Alemania, Inglaterra, República Checa. Hay países intermedios que empezaron un poquito más tarde con eso, hace pocos años, pero ya lo están haciendo. Y hay países que no tienen ningún programa a gran escala, sino solamente iniciativas más bien locales, pequeñas. Y lo interesante es si uno ve un poquito cómo funciona y la incidencia y la mortalidad en esos países. Si vemos aquí en el lado izquierdo los países que ya llevan años haciendo screening, como Austria, Alemania, en el momento que empieza el screening, tanto la incidencia como la mortalidad para hombres y mujeres viene en descenso. En Alemania lo mismo, aquí había incluso como un pequeño ascenso y de ahí continuamente va bajando sobre los años. En países intermedios que empezaron hace poco es bien interesante porque yo creo que ojalá nosotros podríamos en algunos años más mostrar ese tipo de cifras, que uno ve la incidencia y la mortalidad va para arriba, se inicia el screening, hay un pico inicial que todavía va para arriba y de ahí empiezan a bajar los números. Aquí Eslovenia tiene una curva bonita, en Países Bajos también. Y por otro lado, países que no han hecho nada al respecto, que a nivel país, lamentablemente Chile estamos en ese grupo porque hay claro, hay un proyecto que está andando que ha funcionado bastante bien, pero a nivel país no hay ninguna política al respecto y de ahí los números simplemente van para arriba. ¿Qué pasa en Chile? Esa diapositiva la mostré en 2014 cuando estuvimos en San Pedro hablando sobre el mismo tema. De ahí había salido ese trabajo de Zárate en el colorectal disease que mostró que en el fondo la mortalidad, que es el único número que tenemos acá en Chile, había aumentado de 3.6 en 100.000 a 7.8 en 100.000 del 83 al 2008. Y en ese momento habíamos hecho una proyección que pensaba que si la tendencia seguía igual, en el 2020, que sería el año pasado, tendríamos que tener entre 11 y 12 por 100.000 de mortalidad. ¿Cuál es la realidad? Aquí tengo lo último que tenemos. Pongo actualizado entre comillas porque el DAYS siempre está bien atrasado. Los últimos números que hay son del 2016, pero ya el 2016 teníamos 2.362 muertes por cáncer de colon y recto, con una mortalidad de 12,98 por 100.000 habitantes. Es decir que la curva incluso va más para arriba o quizás incluso sea una especie asintótica, no tengo idea, pero claramente está avanzando más rápido de lo que habíamos proyectado hace algunos años atrás. ¿Qué hay de nuevo en cuanto al screening? Estamos todos de acuerdo que hay que hacer un screening masivo, ojalá con algún test de sangre oculta. Ahí está la antigua disputa entre el guayaco y el FIT, que yo creo que hoy en día claramente está demostrado que el FIT funciona mejor, más confiable y tiene mejores números. Algunos países todavía insisten en el tema de la sigmoidoscopía flexible como método de screening, y tengo ahí un par de números, pero lo que más me interesa mostrarles es eso. Hay un trabajo reciente donde nuevamente hacen como una especie de review sobre la comparación entre el guayaco y el FIT y llegan a la misma conclusión que sabíamos hace 10 años atrás, que el FIT es mejor porque no tiene restricciones, tiene mejor rendimiento en cuanto a detección de tanto de cáncer como adenoma avanzado. Lo que más interesante es este trabajo, porque realmente aquí tenemos también de un grupo grande de trabajos
que han revisado tanto la tasa de detección por 1000 test realizados. Si ustedes ven acá, todo lo que son líneas punteadas es guayaco y todo lo que son línea continua es FIT. Y claramente, tanto en cuanto a detección de adenoma avanzado o de cáncer, o en general que el screening da alerta que algo hay, todas las curvas de arriba que tienen mejor rendimiento son todo FIT. Por lo tanto, hay poca duda que el guayaco es inferior en ese sentido. Que en cuanto a la sigmoidoscopía, si uno ve que claramente la sigmoidoscopía tiene una desventaja en cuanto a la participación de los individuos, no son pacientes, de los individuos, porque claro, hacer un FIT es una cosa que cuesta poco tiempo, es relativamente simple. Ir a hacerse una sigmoidoscopía, por más que no sea tan terrible como una colonoscopía, igual es otra cosa, y también bajo puntos de costo, pero eso no está visto aquí, ¿ya? Por otro lado, si uno ve la comparación en la tasa de detección de cáncer, están bastante parecidos. Si es detección de adenoma avanzado, obviamente una sigmoidoscopía tiene un poquito de ventaja porque puede haber adenoma avanzado que en el FIT no da alerta, digamos. Pero yo creo que yo lo tomo más bien de ese lado, que la sigmoidoscopía no es tan superior a un FIT, y un FIT es mucho más fácil, barato y mejor aplicable. Esta es la pregunta: si uno hace un FIT, si sería una o dos muestras. Varios trabajos internacionales dicen que da un poquito lo mismo. Nosotros en el PRENEC, esos son datos que me facilitó Alejandro Zárate, se ha hecho el ejercicio mental de comparar los pacientes que tenían de los 2 FIT que se hacen en el PRENEC, uno positivo y uno negativo, versus el grupo que tenían los 2 positivos. Y si uno compara los números, tanto la tasa de detección de adenoma como la tasa de detección de cáncer es diferente. Por lo tanto, pacientes que tienen 2 FIT positivos tienen claramente un mayor riesgo y necesitan antes una colonoscopia. ¿Por qué digo eso? La vista está en lo que mencionó Gonzalo. Tenemos listas de espera de colonoscopías gigantes que, si al ritmo que vamos, no se van a bajar, porque se generan cada vez más pacientes que necesitan colonoscopía y no se da abasto. Una idea, solamente una idea, sería de ese grupo de pacientes que está esperando. La mayoría no son post-clinic, sino la mayoría son pacientes que lo mandan por dolor abdominal, por rectorragia, por diferentes motivos. En esos pacientes uno podría hacer una especie de prefiltro, hacerle un doble FIT, y los pacientes que salen 2 veces positivos se priorizan en la lista de espera para hacerse la colonoscopia, porque con eso uno mejora el rendimiento y quizás logra pesquisar más pacientes precozmente. Ahora, el punto que es interesante, que está en discusión a nivel internacional ahora, es a qué edad iniciar el screening, ¿ya? 50, 45, ahí está un poquito la discusión. ¿Qué tenemos de datos al respecto? Hay una cosa bien interesante. Eso es un análisis del National Cancer Database de Estados Unidos. Si ustedes ven aquí al lado izquierdo abajo, esa es la curva que todos conocemos, que antiguamente el cáncer se decía que hay que empezar a los 50 el screening, porque recién entre 40 y 45 empieza a elevar la curva. Si ustedes ven esa curva actualizada, toda esa curva se corrió a la izquierda, ¿eh? Si uno ve que ahora en este momento los pacientes que se diagnostican a edad 50, comparado con los que se diagnostican a edad 65, es más o menos la mitad. Es decir, que no es que recién a los 50 empieza, a los 50 ya está en pleno desarrollo. Eso hace pensar que quizás sería mejor empezar un poquito antes. Aquí también hay una cosa bien interesante, porque eso es la distribución según estadio en el momento del diagnóstico sobre la edad. Y uno ve que a la edad 50 hay claramente aquí un cambio, en el sentido que los pacientes que se diagnostican sobre 50, donde hay varios pacientes que se diagnostican durante el screening, tienen
más etapa 1, menos etapa 4, como que una distribución más favorable en el sentido que tienen mejor opción de tratamiento, porque obviamente el screening detecta las lesiones en forma precoz. Los pacientes un poquito más jóvenes que se detectan solamente por síntomas o algo así, tienen una tendencia a menos etapa 1 y más etapa 4. De hecho, si ven aquí en el lado derecho la mortalidad, si uno lo separa por pacientes bajo 50 y entre 51 y 55, si uno tiene una mortalidad no ajustada, incluso la mortalidad de pacientes menores de 50 es mayor, levemente mayor, que la de pacientes diagnosticados entre 51 y 55. Si uno ajusta eso por etapa, que es lo más limpio, ahí sí la mortalidad en los menores es menor que en los mayores, básicamente por la condición de salud. Significa, si uno tiene un screening, en el fondo el paciente más joven se perjudica, a pesar que tendría en teoría por etapa mejor posibilidad de sobrevida, se perjudica por no estar incluido en un grupo de screening y con eso diagnosticarse un poquito más tardío. Otro trabajo que encontré interesante que está saliendo del horno, fue aceptado recién hace pocos días atrás, que es un metaanálisis que revisan en el fondo un pool total de 51.000 individuos, riesgo promedio, que se someten a una colonoscopia de screening. Y si uno ve un poquito el desglose por edad, que se encuentra en esa colonoscopia de screening cualquier neoplasia en los pacientes menores de 50, la tasa es menor que en los pacientes de 50 a 54 años, pero si uno ve a lo que importa, que son las neoplasias avanzadas, la tasa de detección es básicamente igual. No hay diferencia estadísticamente significativa entre esos dos grupos. Eso también hace inclinar la balanza en que uno debiera empezar a hacer el screening un poquito más temprano. Aquí hay otro, en base a esos datos se han desarrollado algunos modelos de simulación para ver qué podría ser la ventaja de empezar a hacer screening 5 años antes. Si uno ve aquí, hay en el fondo 3 cosas que ellos analizan. Una vez la cantidad de años de vida ganados por el screening y obviamente los casos de cáncer y la mortalidad por ello. Aquí en ese trabajo usan dos modelos. Un modelo es con una adherencia ideal, que todo el mundo se hace el screening, que obviamente eso es virtual, eso no existe. Lo que importa es la barra esa rayada, porque eso es en base a las adherencias reportadas en la literatura. Y uno ve claramente que si uno baja con un FIT el screening de 50 a 45 años, el inicio, claramente hay varios años de vida ganado y tanto los casos de cáncer como la mortalidad bajan. Esto también apoya un poquito bajar el inicio. Pero obviamente esa cosa, no todo puede tener puras ventajas, ¿ya? Si uno ve un poquito que hay varias razones, ese trabajo que lo analiza bastante bien, también es reciente, bajo punto de vista de la carga de enfermedad, hay muchos pacientes más jóvenes con cáncer, por lo tanto uno debiera empezar antes. Digamos que son datos que son buenos pero no perfectos. El problema es que bajar la edad a 5 años aumenta un costo bastante importante para realizar el screening, ¿no? En Estados Unidos ya se está haciendo, o digamos, las guías están cada vez más inclinadas hacia a partir de los 45. Por otro lado, dicen que perjudica eso, que en el fondo uno debiera, los contrarios, digamos, dicen uno debiera dedicar los recursos a hacer el screening que se hace desde los 50, pero mejor, reclutar más pacientes, porque claramente en ese grupo etario hay más pacientes que tienen realmente cáncer,
que en el fondo ellos temen que hay un shift, como un desvío de recursos que son limitados hacia un grupo que tiene menos rendimiento que el otro. Así que esa discusión todavía está andando, pero si uno mira un poquito las guías más antiguas, como la de Canadá, por ejemplo, o la antigua de Estados Unidos del US Preventive Services Task Force, empiezan a los 50, pero las actualizadas, tanto de la Sociedad Americana de Cáncer como de ese mismo Preventive Services Task Force, los que están guías actualizados consideran ya partir a los 45 años. Aquí, digamos, de ese mismo statement, ahora del 2021, lo que ellos recomiendan son, en el fondo, recomendación sine qua non, 50-75, eso lo sabíamos, pero ella ponen como clasificación tipo B, que uno debiera empezar a los 45 años, y en los mayores de 76 es básicamente selectivo según caso. Ahí están casi todas las sociedades científicas de acuerdo en eso. También el Colegio Americano de Gastroenterólogos llega más o menos a la misma conclusión, ¿ya? Que en el fondo de 50 a 75 de todas maneras, pero considerar bajar a 45 años la edad del inicio. ¿Qué pasa a nivel regional? Hay un trabajo que salió recién del Hospital Barretos, que también hacen un programa así, obviamente localizado, no es nada a nivel país, pero hacen una especie de PRENEC que tienen, hasta lo que tienen reportado, 6.700 pacientes enrolados. También tienen una tasa de retorno del FIT sobre 90%, la positividad aproximadamente 12,7, 13%. El 85% de las colonoscopías realmente ya se realizaron y tienen una tasa de detección de adenoma del 59%, que es extremadamente alta, y una tasa de detección de cáncer en esa colonoscopía del 5,6%. ¿Cómo se compara eso con lo que tenemos ahora aquí? Le traigo la actualización de PRENEC con los años que se valoran, los datos del año pasado. Llevamos hasta el momento 30.860 pacientes atendidos, 92% de retorno del FIT con una positividad del 13%, bien parecido a lo que estamos observando en Brasil. De la colonoscopía agendada, el 99% también se hizo. Obviamente de ahí hay colonoscopía de cribado y también colonoscopía ya de seguimiento, porque el programa lleva varios años. Y tasa de detección de cáncer, 3%, un ADR de 42%, baja complicaciones, 0,8 perforación, 0 mortalidad, retiro del instrumento sobre 8 minutos, 93%, llega al ciega 96%, y lo único donde todavía no cumplimos los estándares autoimpuestos es el Boston 8-9, que lo logramos en un 82%, y en teoría tendría que ser sobre 85%. Ahora, otros trabajos como los del Barretos dicen si es un Boston sobre 6, ellos están contentos, ¿ya? Un Boston 8-9 igual exigente, pero yo creo que de ahí todavía hay que trabajar para mejorar un poquito. Eso era lo que quería compartir con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Una extraordinaria presentación, una muy buena puesta al día con el artículo 2021, o sea, 2021, me parece muy atractivo. Quiero darle la palabra ahora al doctor Bruno Nervi, a quien ya presenté. Bruno, ¿estás por ahí? Hola Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo no toco música como Hugo. Estoy bien cerca de los coloproctólogos porque me dedico al puro cáncer digestivo y el 80% de lo que hago es estar con mis amigotes de colorectal, que hay varios acá. Así que tengo motivaciones parecidas a las de usted. Así que a mí me invitaron para hablar sobre cáncer colorectal y la nueva ley de cáncer. Y la idea es que les quisiera mostrar
un poco cómo los últimos 10 años me ha tocado estar metido en algunas iniciativas que tienen que ver con la agenda social y cómo con un montón de desaciertos y cosas que no nos resultaron, hay algunas que nos resultaron, y cómo me ha tocado mirar oportunidades. Y me gustaría poder mostrarles, si bien yo no hice la ley de cáncer, obviamente, ni hice el Plan Nacional de Cáncer, creo que hay algunas oportunidades que me gustaría mostrarles y desafíos. Entonces, yo soy oncólogo médico, soy director del Instituto de Cáncer de la Católica, así que me toca ver con cosas administrativas, pero mis centros son los pacientes. Soy presidente de la Fundación Chile Sin Cáncer. Les voy a mostrar un poco de dónde nacemos y cómo tiene que ver con la agenda social y cómo los aleteos de mariposa pueden generar cambios en el clima. Y ahora soy asesor de cáncer del gabinete, y he tenido aciertos y desencuentros porque trabajé harto con Emilio Santelices cuando armamos el Plan Nacional de Cáncer, después me echaron por deshonesto en algún... El doctor Mañalich me sacó del ministerio, y ahora trabajo como asesor del gabinete con el doctor París y su equipo, y las vueltas de la vida quizás en qué vamos a estar, pero yo estoy dedicado a cambiar la historia del cáncer en Chile y me mueven los pacientes. Entonces, les quiero hablar sobre el impacto del cáncer en Chile mirado desde el colon. Tenemos mejores tratamientos, pero el problema es que no alcanzan para todo. Entonces, más difícil que descubrir mejores tratamientos es hacer que alcancen para todo. Y les quiero hablar del rol de la sociedad civil. Nosotros sí podemos generar cambios. Entonces, quiero contar un poco la historia desde mi vereda, de mi grupo, de mi equipo, Cáncer UC. Nosotros se nos aparece, a mí me gusta la palabra serendipia o serendipity. Yo iba pasando por ahí y nos regalaron $1 millón para formar más oncólogos. No sabíamos qué hacer y se nos ocurrió ponerlo en una plataforma que nos permitía formar más oncólogos gracias al maravilloso Sótero del Río, que permite que nuestros becados se formen con el gusto del sector público, cosa que no tenemos desde la Universidad Católica, digamos, totalmente, así que un complemento maravilloso. Y ahí esta alianza público-privada, que nos ha llevado a invertir como 2.000 millones de pesos en desarrollo o innovación en el Sótero, nos permite armar una fundación que busca escalar esto para todo Chile. Eso le gusta a Emilio Santelices, que nos invita a participar en la elaboración del Plan Nacional de Cáncer, y termina ahora con la ley de cáncer, donde uno de los 3 pilares fundamentales tiene que ver con mecanismos de beneficio tributario. O sea, cómo hacemos que le demos la mano a nuestros chilenos enfermos de cáncer desde la vereda de la sociedad civil. Y eso es un aleteo que tiene que ver con nuestra fundación y que se plasma en la ley. Entonces, tener cáncer es más que un cototo que le sale a una persona, tiene que ver con una experiencia de una familia. A mí me gusta la pintura, Udo toca música, aquí tenemos a Picasso y a Goya, seguro algunos de ustedes han visto estos cuadros. Y yo quiero, a lo mejor esta diapositiva me gusta harto, a lo mejor se las he mostrado alguna vez, solo con el corazón se puede ver bien, entonces yo los invito a mirar el problema de lo que vamos a hablar ahora desde el corazón. Soy coleccionista de tréboles de 4 hojas, nadie ve lo que no conoce, y la misión de la sociedad científica es levantar información para que los tomadores de decisiones vean como obvio que hay que implementar un programa de tamizaje en Chile para cáncer de colon, obvio. Y hay que poner al paciente primero, porque eso es lo que nos mueve. Entonces, no les voy a decir a ustedes que el cáncer es el problema de salud más grande que hay en el país. Hay 5 regiones donde es la primera causa de muerte, 1 de cada 4 chilenos que se muere hoy día, su certificado de función dice cáncer, y se mueren 60.000, hay 60.000 diagnósticos de cáncer al año en Chile, se muere la mitad. Y todos nosotros tenemos algún familiar cercano con cáncer. Entonces yo hoy día en la mañana pensaba qué cosa mostrarles, qué cosa les podía servir, y se me ocurre que a la sociedad con la proctología, a la luz de la ley de cáncer, acá lo importante es mirar cuáles son los sueños que tienen ustedes, cuáles son su misión, visión y objetivos, qué fuerzas tienen y cuánta compromiso tienen de su gente, y qué herramientas tenemos en Chile hoy día para generar los cambios que queremos, qué herramientas nos faltan. Y esta frase me sirvió harto hace como 10 años atrás, la escuché en un congreso, estaban hablando cómo implementar programas en África para salud, para cáncer, y hablaban de cómo habían llegado hartos ingleses a meter plata y proyectos y se frustraban porque no llegaban a las reuniones los africanos y como que perdían la plata y no les resultaba. Y ahí dije una frase que a mí me sirvió mucho, que para implementar cambios en África, que es para implementar cambios en Chile, hay que estar dispuesto a perder algunos aviones en el aeropuerto. O sea, uno tiene que levantar iniciativa y saber que hay veces, tenía tantas cosas que hacer que llegaste atrasado a perder un vuelo y fracasó tu proyecto, pero hay que seguir con cuero chancho hasta que nos resulte generar los cambios. Entonces,
yo quiero centrarme en cómo los sueños hay que perseguirlos y las herramientas que tenemos en Chile para generar cambio. Entonces, nosotros conocemos perfectamente los factores de riesgo para tener cáncer colorectal, ¿no es cierto? La obesidad es lo más importante, el sobrepeso, tenemos un tamizaje súper efectivo, se asocia el envejecimiento a esta enfermedad, el cáncer que tiene con mayor, o sea, la edad media de presentación es la más alta de todos los cánceres, y hay mejores tratamientos, pero somos los más gordos. No hay un programa de tamizaje en el país efectivo implementado para todos. Estamos envejeciendo más rápido que otros países latinoamericanos, y está mal pelado el chancho, porque no tenemos, a pesar de tener el ingreso per cápita más grande con los uruguayos de Latinoamérica, como les voy a mostrar, tenemos indicadores más malos. Entonces, estos son datos de la OECD de obesidad, y nosotros, dentro de todos los países de la OECD, con los ingleses somos de los malos. Este es el estado nutricional de la encuesta Salud del 2016-17, donde 40% estamos en sobrepeso. Y esta es una enfermedad de la gente mayor. Y si uno mira, esto es de la OECD, está la expectativa de vida en los años 70, en los puntos de acá abajo. Ustedes pueden ver aquí en Chile la expectativa de vida de mis papás cuando yo nací, yo tengo 49, era 64 años, y la expectativa de vida hoy día es cerca de los 80. Entonces, este salto tiene que ver con la carga de envejecimiento del país. Es una carga de cáncer, pero enorme. Conocemos una historia natural bonita del cáncer de colon, la colonoscopia sirve, está perfecto, pero no tenemos un programa en Chile. Y esto tiene que ver con la efectividad de nuestros tratamientos. Esto es desde los 80 hasta el 2020 en países latinoamericanos, la mortalidad baja porque hay mejores tratamientos, pero se nos junta mucha más gente, la mala distribución, y hay mucha gente que se muere. Me tocó participar hace como 6 años atrás, 4 años atrás, como representante chileno en un mapeo que hicimos de Latinoamérica sobre cómo eran nuestras capacidades para enfrentar el cáncer. Y mapeamos distintos países, y esto tiene que ver con algo que es súper relevante, que es el plan estratégico, cómo el país está organizado para enfrentar el cáncer, cuánto sabe lo que le pasa, cómo están implementados sus tamizajes, tiene registro de cáncer, cómo toma decisiones. Y nosotros, en una evaluación que hicimos con un grupo europeo americano, vimos que Chile era de los países malitos, en cuanto a su plan estratégico y en cuanto a la supervisión de lo que hacíamos. Y esto tiene que ver con esto que es bien rudo y grosero, pero habla de cómo lo hacen los países en cáncer. Ponen el numerador los que se le mueren, en el denominador está la incidencia. Entonces, al África subsahariana se le muere el 75% de los que son diagnosticados en un año. A los norteamericanos se les muere un 33%. Este es un indicador muy rudo. Pero nosotros no somos de los mejores comparado con otros países. Estamos peores que Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, la Unión Europea. Y eso tiene que ver con que tenemos un 20% del país que tiene una salud súper buena, pero tenemos un 80% donde todavía nos falta. Este es un trabajo que hicimos con un grupo de Harvard. Estamos terminando de escribirlo, así que no está publicado aún, pero lo que busca es marcar cómo lo están haciendo 4 países latinoamericanos. Comparamos a Chile con Argentina, con Brasil y con Colombia. Hicimos en los 4 países encuentros donde le pedimos a los tomadores de decisiones, 200 o 300 por país, que nos dieran su input sobre distintas cosas que le pasaban al país, y lo metimos en una juguera y sacamos cómo lo estaban haciendo los países. Esto tiene que ver con el gasto en salud que hacen los ingleses, para usar un parangón, y estos 4 países latinoamericanos. Nosotros somos de los que más gastamos en nuestro per cápita en salud. Como mostraba Udo, aquí arriba está la incidencia de cánceres en Chile, de acuerdo a la IARC. Cáncer colorectal es el tercero en incidencia, y en mortalidad es nuestro 5º cáncer. Y acá en Chile tenemos 3.900 casos de cáncer de colon al año, hay 1.900 muertes, y a mí me gusta más decirlo así, que cada 2 horas, 15 minutos, se diagnostica un nuevo caso de cáncer de colon, y cada 5 horas se muere un chileno de cáncer de colon. Esto tiene que ver en el aumento de muertes que se espera tener de ahora al 2040. Entonces, en estos distintos países, en Chile vamos a aumentar un 100% el número de muertes por cáncer de colon, haciéndolo como lo estamos haciendo ahora en los próximos 20 años. Y esto es el resumen de este trabajo, donde le pedimos de nuevo evaluación, la opinión como a 200 tomadores de decisiones chilenos del mundo público, privado, universidades, de hospitales públicos,
y hicimos 4 talleres donde habían 20 o 30 representantes de estos distintos grupos, y aquí mapeamos en el fondo nuestros principales problemas. Yo solo quiero mencionarlos: tenemos una pobre planificación, no hay un enfrentamiento comprensivo, hay una centralización de toma de decisiones que no permiten que en provincias se tomen decisiones más efectivas, no hay acceso, no tenemos una regulación que sea eficiente, no participamos los tomadores de decisiones en las decisiones relevantes para el país, y no hay una organización independiente del ministerio que evalúe o audite lo que estamos haciendo, o de consejo, y no tenemos tamizaje. Esto se los va a salir publicado probablemente en algunos meses más se los vamos a mostrar. Entonces, a nosotros nos pasó hace unos años atrás, donde dijimos que además del servicio clínico, la formación de capital humano, la investigación, había que vincularse con el medio. Y nos dieron $1 millón, nos implementamos una unidad que nos permitía formar a más becados, gracias al, de nuevo, enorme apoyo del Hospital Sotero del Río, y ahí generamos un modelo virtuoso donde pudimos meter platas por entradas no tradicionales, encontramos maneras de dar beneficios tributarios a las empresas, y generamos, este es un pedacito de la unidad de quimioterapia que pudimos construir, y armamos una fundación que tiene como propósito que todos los chilenos tengan una atención oportuna frente al cáncer. Tenemos un director, algunos consejeros. Bueno, lo relevante es que nos permite tener información comparativa de un centro privado y un centro público, y levantar información. Estos son mujeres con cáncer de mama, triple negativo, que necesitan quimioterapia para curarse. El 70% se curó en estas 3.000 mujeres de nuestro registro, comparado con una sobrevida mucho más baja en mujeres que 10 años atrás no tenían oportunidad para recibir quimio. Tenemos manuales para pacientes, cursos para médicos, como con 1.000 o 1.200 inscritos al año, y hemos sentado a la mesa a gente que tiene plata para que nos ayude a levantar algunas iniciativas. A todos nos puede pasar. Pero no tenemos las mismas oportunidades. En Chile mueren 3 personas de cáncer por hora. Una se podría Haber salvado. si se hubiera detectado a tiempo. Ayúdanos A eliminar la desigualdad en el tratamiento del cáncer. Haz tu aporte en chilesincancer.cl. Y eso que tiene que ver con convocar a la sociedad civil, el participar de alianzas público-privadas, le llama la atención a Emilio Santelice, y en el 2018 me invita a que diseñemos una manera para meter más competencias al ministerio. Y armamos lo que se llamó el Consejo Asesor en Materias de Cáncer, donde invitamos a sociedades científicas que tenían que ver con cáncer, a un par de universidades, a la Chile, a la Católica, a un par de fundaciones, al Foro, a la Fundación Chile Sin Cáncer, y sentamos a la mesa a todos los jefes de división, de salud pública y de redes. Y nos dieron como misión en 6 meses armar el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028, que escribió el Ministerio con estos insumos de la sociedad civil. Y este Plan Nacional, lo que define, se los puedo mandar, probablemente ustedes lo deben tener, define líneas de estrategias. Hay 5 líneas estratégicas, donde la idea es centrarse o darle valor a la promoción y prevención. Se define los ideales, ¿no es cierto?, de tamizaje, obviamente que tiene que ver con colonoscopia en algún momento, y establece plazos y tiempos para los diagnósticos, y lo más importante es que mostramos y mapeamos la brecha. O sea, dijimos, hay 17 máquinas de radioterapia en el país, tiene que haber 45 en 10 años. ¿Cuántos sillones de quimio? ¿Cuántos especialistas? Que paliativos era súper relevante y que había que tener seguimiento. Ahora, esto establece el Plan Nacional los ideales. Cuando estábamos terminando eso, se veía que no iban a poner un registro de cáncer obligatorio, y con el foro trajimos a 2 top 10, a Rifat Atún y a Coleman, para hablar de que el registro de cáncer tenía que ser obligatorio. Y armamos un seminario un par de días, entregamos un insumo de que el registro de cáncer tenía que ser obligatorio, y logramos cambiar la planificación, y se implementó como obligación de que tuviéramos un registro que esperamos se implemente en los próximos meses. Y se entregó, o sea, armamos el Plan Nacional de Cáncer, que se entregó al presidente, y el día en que se le iba a entregar, en octubre del 2018, la sociedad civil dijo que si no se firmaba ese día que iba a haber una ley de cáncer, se iba a parar toda la sociedad civil en la puerta de La Moneda. Entonces, 3 días, bueno, esto es cuando entregamos el Plan Nacional de Cáncer, aquí hay como 4 o 5 gallos que trabajaron para la elaboración del plan, y mucha otra gente que se subió para la foto, pero lo que dijimos es que si es que no se firmaba que iba a haber una ley de cáncer, iba a salir la sociedad civil a pararse a la puerta de La Moneda. Y 3 días antes de que entregáramos el Plan Nacional de Cáncer, el presidente dijo que iba a estar dispuesto a firmar que iba a haber una ley de cáncer. Así que se firmó
la ley de cáncer el mismo día que entregamos el Plan Nacional de Cáncer. Y esa ley de cáncer fue aprobada en octubre del 2020, y en estos meses, hace un mes atrás salió el reglamento que lo va a implementar, y se va a llamar a la implementación de la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer ahora, en esta semana o la próxima semana. Entonces, los minutos que siguen les quiero mostrar qué es lo que es la Ley de Cáncer. Esto es un articulado que busca ordenar una manera para que se cumpla el Plan Nacional de Cáncer. Tiene 3 pilares, define una entrada de plata por la ley de presupuesto del país, crea un consejo asesor que va a tener a 5 sociedades científicas dedicadas a cáncer, les voy a mostrar un poco sobre eso, 3 universidades, 3 escuelas de medicina que van a representar el valor de la universidad en cuanto a la innovación y a la formación, y hay 3 fundaciones o agrupaciones de pacientes que en este consejo van a dar la experiencia de vivir lo que significa tener un cáncer. Y lo más importante, no sé si, no es lo más importante, pero algo muy importante es que crea una ley para donaciones. Nosotros hemos hecho malabares para conseguirnos plata para meter al Sotero del Río, y ahora estamos implementando lo mismo para Talca, y esperamos poder lograrlo para Puerto Montt y para Antofagasta, en algunas iniciativas que están en curso, donde hoy día hay, para meterle plata con beneficio tributario, donde le devuelvan el 60% al que dona, está la ley de donación para las universidades, para la cultura, para el deporte, y la ley de postergados sociales, que es la 19.885. Pero postergados sociales son los ciegos, sordos y mudos, y algunos otros postergados, ¿no? Los enfermos con cáncer. Entonces, en el Ministerio de Desarrollo Social acabamos de lograr de que por pobreza podemos meter propuestas desde las fundaciones, o sea, cualquier proyecto para cáncer, para FONASA A o B, por motivación de pobreza. Y uno puede así levantar, por esta ley de beneficio tributario, el Ministerio de Desarrollo Social, proyectos que den la mano desde la sociedad civil a iniciativas públicas. Y la ley que logramos hacer por cáncer no tiene tanto beneficio tributario, pero tira gastos el 100% de la donación, que significa que al que dona plata por esta ley le van a devolver el 20%. Y si tienen dudas sobre cómo vamos a presentar proyectos, lo podemos conversar ahora. Y la gracia es que las fundaciones lo que vamos a poder hacer es ayudar a levantar iniciativas regionales. Nos falta un centro de cáncer, nos faltan máquinas de radioterapia, vamos a poner lo que dice el Plan Nacional, el Plan Nacional de Cáncer en cuanto a cuánto requiere cada región para en 10 años estar completa en lo que necesita para cáncer. Vamos a poder congregar las platas de los gobiernos regionales y meter platas por el mundo privado a través de donaciones por la ley de postergados sociales o por la ley de cáncer. Entonces la ley dice que el objetivo es establecer un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinadas a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia de cáncer, en cualquiera de sus manifestaciones. Habla del valor de la humanidad de la compañía y de cuidar los cuidados, de hacerse cargo de cuidados paliativos. Y la normativa de cómo se va a usar la ley tiene que ver con el reglamento que salió aprobado hace unos meses atrás, que habla sobre que el objetivo de la ley es garantizar que se cumpla el Plan Nacional de Cáncer. Habla en general, no en detalle, de que esto tiene ribetes en formación de capital humano, en investigación, en establecer e implementar una red oncológica nacional que vaya creciendo, de acuerdo a lo que dice el Plan Nacional en los próximos años. Habla que tiene que haber un registro de cáncer obligatorio. Habla que es obligatorio que la Subsecretaría de Salud Pública implemente esta Comisión Nacional de la Ley de Cáncer, donde va a haber representantes de estos 3 grupos, sociedades científicas, universidades y agrupaciones de pacientes y fundaciones, pero cada grupo democráticamente va a elegir a sus candidatos. O sea, la subsecretaría solamente va a velar que haya una elección, ¿cómo se llama?, democrática, pero cada uno de estos grupos va a elegir a sus candidatos. Habla del derecho a la confirmación diagnóstica, pero no se refiere en detalle a cómo hay que hacerlo, ni se refiere en detalle a que hay que implementar en algún tiempo unos programas de screening, por ejemplo. Dice que hay que hacer lo que dice el Plan Nacional de Cáncer. Y sobre la Comisión Nacional, que va a ser súper relevante, va a tener 5 representantes de asociaciones científicas, 3 de facultades de medicina y 3 de agrupaciones de pacientes fundaciones. Y acá sobre qué sociedad científica puede participar, son sociedades científicas que el objeto declarado en los estatutos se vincule directamente con la prevención, detección, tratamiento, rehabilitación o cuidados paliativos en materias de cáncer. Yo desconozco particularmente si la Sociedad de Coloproctología tiene eso en sus objetivos. Lo que yo he escuchado de la Sociedad de Cirugía
es que nos hemos juntado convocándolos desde el foro para ayudarlos a elegir a los mejores candidatos en la sociedad científica, y la idea es que se estructure reuniones mensuales de distintas sociedades que trabajan en cáncer, de tal manera que los 5 representantes que van a tener arriba en la comisión estén dando cuenta y estén levantando iniciativas para ser presentadas por esta comisión. Y las funciones de la comisión, para terminar, tienen que ver con auditar de que el ministerio esté implementando como quedó el Plan Nacional de Cáncer, participar en la revisión del Plan Nacional de Cáncer, y tiene que ver, le vamos a poder pedir insumos al ministerio para ver cómo lo está haciendo en formación, y vamos a poder levantar iniciativas. O sea, le vamos a poder decir probablemente, oye, ministerio, el tamizaje en cáncer colorectal es muy importante y permite curar a más personas. ¿Cómo lo estás haciendo? De tal manera que podamos conducir iniciativas a través de esta comisión. Solo quiero decir con esta diapositiva, acá mapeamos las notificaciones de GES cuando partió la pandemia, en marzo del año pasado, y los cánceres que notificamos, o sea, la entrada al sistema bajó a menos de la mitad. Y acabamos de mandar al Lancet Oncology una publicación que habla de lo que pasó en los meses siguientes, hasta ahora, con 5 cánceres: mama, colon, gástrico, cuello uterino y cuello uterino y pulmón. Y se supone que va a haber un aumento como en 6.000 muertes en los próximos 2 años, solo por el atraso diagnóstico. Entonces, en resumen, el cáncer es un gran problema de salud, hay grandes avances, gran desigualdad y hay una gran oportunidad. Y es tarea de todo, y esperamos que la ley de cáncer y la comisión de sociedad civil que va a estar metida ahí entre medio va a ayudarnos a poder levantar nuestras iniciativas. Eso es lo que quería presentar, si podemos conversar, si es que hay puntos de más interés. Muchas gracias, Bruno, por tu extraordinaria presentación, la capacidad que tuvo esta de poder mostrarnos el escenario en que estamos. Felicitarte también por la bandera que llevas relacionada con este esfuerzo que, como tú dices, es de todos. A través del chat pueden vertir sus preguntas y las podemos transparentar acá. Bruno, una pregunta. ¿Quiénes o cuándo o cuáles serán las 5 sociedades científicas que formarán parte de este consejo asesor? Sí. Porque como te dije, gran parte de los tumores que son sólidos tienen como terapia, pilar fundamental de la terapia, la cirugía. Por lo tanto, nos parece razonable que las sociedades científicas quirúrgicas estén siendo parte de este consejo asesor. Y como te decía, nos enteramos por la prensa. Sin embargo, en algún minuto se tendrá que tomar la decisión y nos avisarán a las sociedades quirúrgicas si participaremos o no. ¿Quién toma esa decisión? Sí, bueno, yo no soy, pero sí les puedo contar cómo se generaron las cosas y las oportunidades. Y acá al ministerio le incomoda que haya gente de afuera. Y yo, somos todos amigos los que estamos acá, me imagino, en la reunión, ¿no es cierto? A mí me ha tocado, o sea, a mí me han chuteado en el barro por esta cuestión, digamos. Y el ministerio hace 5 años atrás yo no podía entrar. Yo digo la universidad, la sociedad científica. Yo me acuerdo cuando nos resultaba lo del sótero, estábamos midiendo plata y fuimos a regalarle al ministerio, mira, ¿cómo lo replicamos en otras partes? A mí me decían, tú eres de la Católica, ¿dónde vaya a ganar plata con esta cuestión? Y no nos dejaban entrar. Y yo te diría el cambio más importante que yo vi que pasó en los últimos 3, 4 años, es que Emilio Santelice nos sentó a la mesa y nos dijo, mira, lo estamos haciendo mal, porque hay gente que se muere de cáncer, tenemos un país que tiene harta plata, pero no lo estamos haciendo bien, vengan a ayudarnos, por favor. Y pudimos implementar en el Plan Nacional de Cáncer la brecha. Entonces yo te diría, el ministerio que yo conocía de antes, acuérdense que yo vengo a la universidad, yo no trabajaba en un hospital público, me fascinan, me encantan, conozco, he visitado a mis fosbecados, yo he tenido que ver con la formación, somos, no sé, 130 oncólogos en Chile, hay 40, hay 50 que hemos formado nosotros, y yo fui el jefe de beca de 40, yo he estado en sus hospitales, en sus centros, lo quiero mucho, quiero al Sotero del Río, aunque yo no ejercí como oncólogo. Pero en el ministerio éramos vistos como de afuera. Entonces, definir la brecha, atreverse a decir que hay 17 máquinas de radioterapia y que tiene que haber 45 y que tiene que estar en 10 años más esa cuestión, yo diría fue el cambio más importante. Entonces, cuando
forzamos desde la sociedad civil, porque con la Carolina Goich y Jorge Jiménez somos como hermanos para esta cuestión, y aprendimos que hay que estar en distintos flancos. Hay gente de la sociedad con la proctología que tiene que estar de corbata en las comisiones ministeriales, y hay gente que tiene que salir a la calle cuando estemos alegando porque no hay un plan nacional de cáncer, y hay que organizar la fuerza. Yo era el de corbata en el presidente del Consejo, el Consejo Asesor en Materias de Cáncer, y mientras tanto estaba la Carolina Goich y Jorge Jiménez con las hordas de gente en la calle alegando que si no se firmaba la ley no iba a resultar. Entonces se forzó un poco a que hubiese una entidad externa al ministerio que ayudara, ¿no es cierto? Y cuando el ministerio diga, necesitamos especialistas para armar el protocolo cáncer de colon, ¿no es cierto? Las sociedades tienen que correr para poner a su gente, pero cuando se atrasa el ministerio en implementar un plan para tamizaje en el país, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que estar desde ahí diciendo, oye, esto es inaceptable. Y ahora hay una ley. O sea, a mí me ha tocado estar y no estar, soy bienvenido y me sacan a pata en el traste, y así. Y la única cosa que genera un cambio real es la implementación de una ley y de un reglamento. Porque esa es una cuestión que mueve cuestiones que no se pueden salir. Entonces, cuando sale la ley de cáncer, que dice que tiene que haber una comisión externa, porque con Emilio armamos un consejo asesor en materias de cáncer que dependía del ministro. Entonces, el ministro nos permitía y nombraba quiénes de la sociedad científica, quiénes de las agrupaciones de pacientes, quiénes de las universidades se sentaban a la mesa a armar el Plan Nacional de Cáncer. Después llegó un ministro que le cargaba que le dijeran qué tenían que hacer y tener opiniones, y lo anuló, suspendió por un año el consejo. La gracia de la ley es que ahora esta comisión existe afuera, y la subsecretaría está obligada a velar por qué pueda sesionar. Entonces, cuando sale lo de la ley y el reglamento, lo que pasó fue que el ministerio está obligado a publicar en una página web el llamado que en 3 semanas tiene que terminar en una elección democrática sobre los candidatos, y cada sociedad, voy a hablar, están las universidades, las escuelas de medicina, están las agrupaciones de pacientes que ya tienen selvas distintas para elegir a sus candidatos, y la sociedad científica avisó a las sociedades que tenían su registro que habían participado en la comisión anterior, y les pidió, extiendan el llamado a las sociedades científicas para que sepan que en las próximas semanas o en los próximos meses se va a llamar a constituir la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer. Entonces, el reglamento lo que dice es que en el motivo explícito del fin de la sociedad tiene que estar escrito que el motivo es cáncer. Yo desconozco de nuevo en la sociedad con la proctología, porque no me toca hacer los llamados si es que dice. Yo creo que no dice, pero no sé si dice. Entonces, se le pasó al foro del cáncer, que es una entidad, es un espacio común para sentarnos a la mesa a conversar, que dirige Jorge Jiménez y la Carolina Goich. Yo también estoy metido ahí, y ustedes han participado seguro. Y desde el foro mandamos a llamar abiertamente a las sociedades científicas para que se avisaran entre ellos, para que nos sentáramos a ver cómo íbamos a proponer a nuestros candidatos, porque el día en que se abre la página para inscribirse, porque ahora estamos en un proceso donde las sociedades pueden preguntar si pueden calificar para estar en la página web, explórenlo, yo les puedo ayudar a ver eso si quieren. Pero tienen que inscribir un candidato por sociedad científica para votar, y después pueden elegir o no representantes para estar en esta comisión. O sea, todos tienen derecho a votar, los que tengan eso que les acabo de decir. Entonces, nos juntamos con la sociedad científica y dijimos desde el foro, oye, organícense, porque si no hacemos nada antes, van a aparecer cualquier candidato, va a haber una votación por gente no conectada, y la subsecretaría va a elegir los 5 con más votos. Entonces, las sociedades dijeron, mira, es bueno que haya alguien del mundo de la cirugía, alguien del mundo de la radioterapia, alguien del mundo de la quimioterapia, alguien del mundo de los cuidados paliativos y alguien de los otros grupos no médicos. Entonces, entre ellos, sociedades científicas han estado conversando para ver cómo se conduce una votación que llegue a tener así, y que haya un representante de la sociedad de cirugía, que entiendo, no conozco de nuevo el detalle, estaban organizándose para poner de acuerdo para ver cómo representaban otros grupos quirúrgicos. De hecho, yo sé, Gonzalo, que o a ti te han llamado o sabéis que está pasando eso. Y nosotros como foro los estamos tratando de empujar y conducir a que tengan una estructura de conexión entre las sociedades científicas para poder llevar con estos representantes realmente un empuje para que se presione al ministerio para que avance más rápido. Efectivamente, fuimos llamados los diferentes departamentos o sociedades científicas quirúrgicas a una reunión citada por la Sociedad de Cirujanos de Chile. Esto fue hace unas 3 semanas atrás, donde se nos planteó la necesidad de hacer los esfuerzos para ocupar uno de esos escaños como sociedad quirúrgica. La Sociedad de Cirujanos es la que va a representarnos como sociedad, porque no podemos sentar
todos los órganos, no pueden sentar el estómago, el colon, el páncreas, nos vamos a sentar bajo el alero de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Y la Sociedad de Cirujanos de Chile tiene dentro de sus estatutos, no está explícitamente escrito el que tenga como actividad el manejo del cáncer. Nosotros como Sociedad de Coloproctología tampoco la tenemos, por lo tanto tenemos que hacer un cambio de estatuto rápido, y los cambios de estatutos no son rápidos porque nos pisamos la cola cuando los escribimos, porque cuando dice que debe ser presencial y debe contar con un notario público en la sesión, de tal forma que hoy en pandemia se hace muy difícil hacerlo. Vamos a tener que buscar la forma de cambiar los estatutos lo más rápido posible, lo más expedito posible y poder contar con un notario, pero esa es una gestión que la va a hacer la Sociedad de Cirujanos. El doctor Avendaño escribe aquí un lamento que lo compartimos todos. Dice que, una pregunta para Bruno, pero se ha reunido en innumerables oportunidades con diferentes comisiones ministeriales para intentar sensibilizar y poder develar las cifras nacionales y lo importante que es el screening. Sin embargo, no ha logrado implementar ni financiar, ni todo el anhelo termina siendo fruto. Ese es un lamento que lo tenemos todos y que está representado en lo que dice Rodolfo. Yo tengo la esperanza de que, tal como dice Bruno, habiendo una ley, ya te obliga, ya no es de voluntades, porque la ley te obliga a tener que crear las instancias para poder disminuir esas brutales cifras que tú muestras ahí, que se va a duplicar el número de pacientes con cáncer de aquí a X años si es que seguimos igual. Oye, Gonzalo, una cosa sobre eso. A mí me tocó estar cuando aparecía Emilio Santelice el año antes. La doctora Romero, que se hizo cargo del departamento de cáncer, que había sido profesora mía, me invitó a una reunión cayéndole yo pésimo a todos los que estaban en el departamento de cáncer cuando veía la IARC a una auditoría al país. Entonces era una reunión donde estaban los jefes de departamento y la IARC les preguntaba cómo lo hacían en cáncer, cómo era su programa de tamizaje, cómo eran los tratamientos, cómo era el acceso. Y yo estaba calladito en esa reunión hace 4 años atrás, y los referentes de cáncer en ese momento, los jefes del departamento o el subjefe de departamento, le decían, no, los programas de tamizaje son estupendos, mama, cuello uterino. Y de repente me pasaron la pelota a mí, pues yo le dije que en realidad no había ningún programa de tamizaje exitoso en el país, que el de mama era malo, el de cuello uterino era pésimo, porque menos de la mitad de la gente que tenía cáncer de cuello uterino se había hecho un Papa Nicolau en su vida, y que no había ningún programa de implementación en cáncer colorectal. Y ahí, bueno, ahí casi me mataron, digamos, pero lo que nos mostramos, y probablemente la gente con buena intención dentro del ministerio se lo creía, para ser honesto, de que habían avances y que habían cuestiones increíbles, pero en realidad no, pues. Entonces, cuidado, que las leyes no obligan a que cambien las cosas, porque las leyes solo marcan lo que es relevante, porque al final, acá, yo no tengo idea cómo, pero habrá que implementar pilotos, habrá que conseguir plata por la ley de cáncer. A mí se me ocurre, el ministerio no tiene el músculo para, cuando tiene plata, decidir dónde es más conveniente gastársela. Nosotros ahora tenemos por la ley de cáncer, hay una obligación de que haya 60.000 millones de pesos gastados este año en drogas de alto costo. Que miren la estupidez que es, no tenemos un tamizaje en cáncer colorectal y nos vamos a gastar 60.000 millones de pesos en drogas de alto costo que alargan la vida algunos meses en pacientes en etapa paliativa. Maravilloso que haya oportunidad. Para ponerlo en perspectiva, 60.000 millones de pesos. El gasto en cáncer que tuvo el país en el 2017 fueron 160.000 millones de pesos. 160.000 millones de pesos. El presupuesto de este año para cáncer es el doble, por los cambios y aleteo y levantar números. Entonces acá yo creo que levantar números es súper relevante. No sé si las sociedades científicas, pero sí las fundaciones, van a poder presentar 2 veces al año, el próximo año, proyectos a la ley de cáncer para ser financiados, proyectos académicos de formación, de construir un centro de cáncer, de meter una máquina de radioterapia porque te falta, a lo mejor de implementación de un programa de tamizaje en cáncer colorectal para el país. Eso se va a presentar como proyecto a la Subsecretaría de Salud Pública, que va a valorar esos proyectos como la comisión que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y va a levantar a la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer las iniciativas que les parezcan valiosas. Y esta comisión de sociedad civil
esperamos, va a disponibilizar de plata, que va a entrar de la ley de presupuesto por donaciones, para poder conducir platas para esos proyectos. A mí se me ocurre, si bien no conocemos todavía el detalle, de que uno pudiera, por ejemplo, levantar una iniciativa, no sé si regional, no sé si nacional, no sé si un proyecto piloto, para poder implementar de una vez por todas, ¿no es cierto?, alguna cosa que podamos medir y después replicar. Entonces, ojo, a lo mejor grupos de ustedes debieran prepararse para ver cómo conseguimos platas para la innovación. Si hoy día el problema que tenemos es que las platas van amarradas y linkeadas a objetivos muy concretos, y acá queremos inventar una nueva manera para hacer cuestiones. Felipe, ¿tú tienes una pregunta? Sí. Hola, buenos días. Udo y Bruno, extraordinarias presentaciones. Bueno, yo, como ustedes podrán suponer, yo trabajo con Bruno bastante, así que conozco un poco más su trabajo, que yo les digo que es de verdad todo lo que hace, así que le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por pacientes de todo el país, la formación de los oncólogos médicos que son tan necesarios. Mi pregunta va para Udo. Una de las grandes ventajas del PRENEC, en el fondo, es esta levantar una cosa que no existía en Chile. La verdad que no existía, y como bien dice Bruno, no existía y no existe todavía un plan nacional de screening, con todas las limitaciones que tenemos como país en relación a capital humano, a financiamiento desde televisión oculta hasta las colonoscopías. Cuando uno revisa las distintas estrategias de screening que tú mostraste también, y otras cosas que te ahorraste porque se sabían de antes, todo va mucho en los números, que esperamos que la nueva ley del cáncer, el registro nos dé esos números que nosotros tanto necesitamos. Pero también hay ciertas estrategias que tienen que ver con el financiamiento, con el costo que uno tiene como país, o con la cantidad de plata que uno es capaz de aportar. Entonces, mi pregunta específicamente para ti: si tú tuvieras que elegir, tú el PRENEC es entre 50 y 75 años, ¿cierto? Pero me imagino que tú has podido desagregar esa población de 30.000 pacientes en, qué sé yo, quinquenio o lo que tú quieras, y decir, sabes que en realidad donde más rendimiento tiene es, te miento, entre 60 y 65. Y podríamos decir, oye, ¿por qué no focalizamos los pocos recursos o casi inexistentes recursos que tenemos en esa población, en vez de decir, subirnos al carro de los gringos y decir, sabes que entre 45 y 75, cuando al final no vamos a ser capaces de incorporar a ninguno de esos grupos? ¿Por qué no priorizar por edad y por ciertos factores de riesgo? Yo sé que PRENEC es bastante intensivo en cálculos de, qué sé yo, demográfico, IMC, por lo que tú quieras, y decir, sabes que esta población que yo estoy viendo acá es la que más se beneficia del screening, y de ahí, bueno, podemos seguir ampliando según tengamos presupuesto. No sé si han explorado su opción y decir el grupo que más se ha beneficiado dentro de su programa, porque el otro que tú presentaste de la priorización según Guayaco es una priorización para colonoscopía que no es parte de un screening propiamente tal, tiene que ver con otra cosa. Pero de la población que le hacen tamizaje o cribado, ¿cuál es la que más se beneficia? Sí, mira, yo creo que ahora estamos, por lo menos en cuanto a números, tenemos suficientes datos como para quizás elaborar una especie de, si tú quieres decir, claro, un catastro de factores de riesgo, y con eso tratar de poner grupos prioritarios. No lo hemos hecho, pero ahora está. Por lo menos tenemos datos como para hacerlo. Por otro lado, justo lo que tú dices, dentro de todo lo que leí para la presentación, había una cosa que también me parecía interesante, que hablaba de la costo-efectividad, pero lamentablemente fue solamente un modelo de simulación, no fue un trabajo de verdad, que el modelo teórico sería que incluso la edad de screening tiene que depender de diferentes otros factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, como otros factores que ellos están por definir, como para tener un screening no así tupío parejo para todo el mundo, sino enfocar los que más lo necesitan y que más se benefician, y después ir ampliando. Yo creo que en la medida que estamos muy limitados de recursos, me parece un camino atractivo. No tengo ahora los factores de riesgo chilenos como para decir tenemos que enfocarlos de 58 a 63 años o eso, porque esos son los que tienen más posibilidades, pero yo creo que sí vale la pena elaborar eso.
Por otro lado, también quería hacer un comentario justo con Bruno. Mira, eso del piloto, en el fondo, PRENEC es el piloto. Nosotros estamos con el ministerio hace miles de años, miles de reuniones muy frustrantes, como tú bien dices, hoy día te aman, mañana no te pescan y pasado mañana te dan la patada en la raja, para decirlo de buena forma. Y eso cambia cada 3 días, porque cambian los personajes, cambian los lineamientos, cambian la percepción personal de la persona que está al mando. Y eso justo lo que lo ha hecho muy, muy difícil para nosotros avanzar en eso. Digamos, los números están, qué sirve está. Ahora, hoy día obviamente no lo mencioné, pero si uno ve la distribución en cuanto a etapas de los pacientes que se diagnostican en el screening, son 70% etapa 1 y 2, es decir, que son pacientes que ni siquiera van a necesitar fármacos de alto costo, todo lo que donde gastan mucha plata, como tú bien dices, en cuidados paliativos, que también son justificados, pero en el fondo si uno invierte la misma plata en prevención, vas a detectar los pacientes con cánceres muy iniciales. Muchos pacientes incluso se pueden resolver endoscópicamente, los otros en cirugía laparoscópica sin compromiso ganglio, sin metástasis, y el paciente está básicamente curado con una cirugía que frente a muchos ciclos de quimioterapia por muchos años, obviamente económicamente vale la pena. Incluso en algún momento, Nicolás Silva, un salubrista, hizo un estudio, pero no tengo los datos porque nunca se publicó, donde él hizo un análisis y yo tengo la impresión que llegó a la conclusión que incluso él en Chile, con el modelo PRENEC, que no es barato porque implica también personal y todo, era costo efectivo por el ahorro en, digamos, tanto años de vida, licencia, quimioterapia, etc. ¿Puedo decir algo, Gonzalo? Por Mira, favor. Hugo, acá no hay que asustarse, porque esto es lo que le pasa a todos los países. Es normal lo que está pasando, de que no nos pesquen, de que nos pegan patada en la raja, que nos sacan. Eso es normal, es en todos los países iguales. Mira, yo estoy como fundación en la UICC, que es la Unión Internacional contra el Cáncer, y en los últimos años me ha tocado viajar y estar con los latinoamericanos, y estar en Inglaterra. Todos los cuentos son iguales. Los dolores que hay, ¿no es cierto?, los toman primero las fundaciones, cuando dicen, mira, este gallo se quemó, nadie lo atendió, aparece Juaniquem y qué sé yo, después lo cuelga el ministerio. Ahora ya no lo necesitan tanto y el ministerio paga esas cuestiones. Entonces, lo de los niños con cáncer ya pues, tienen tratamiento. Cáncer en los adultos está agotado, por eso tenemos mortalidades terribles y nosotros tenemos la frustración de que somos los inteligentes de la sociedad científica, les decimos que hay que hacer tamizaje y no nos pescan. Pero ya nadie discute que hay un PRENEC, o como le quieran, el PRENEC, y hay otros que tienen otros nombres, que muestran beneficios. Nadie lo discute dentro del ministerio. Pero lo difícil no es decir qué hay que hacer, lo difícil es implementarlo. Yo cuando estoy sentado en las reuniones escuchando a los que toman decisiones, ¿de qué bolsillo sacáis la plata para implementar esto? Es que no está el bolsillo para eso. Gastamos en drogas de alto costo, nada hace 4 años, 18.000 millones hace 3 años, 22.000 millones hace 2 años atrás, o todo cruzado un año. Y este año había que gastar 60.000 millones. No están los grupos de ETESA que evalúen, no están los doctores en los hospitales, no están los escáneres para hacerle los escáneres a los pacientes para mandarle las drogas de alto costo, y te apareció esa plata. Entonces, esa plata no puedes gastártela en otra cosa, porque son brutos, está amarrado a cosas, digamos, no puedes pasarla para el otro bolsillo. Y tenía una subsecretaría de salud pública que piensa y hace las guías, y un gallo que las implementa en redes. Entonces, pero tranquilo, porque vamos mejor. Acabamos de presentarle al ministro la semana pasada un proyecto que vale 1.800 millones de pesos para contratar a 60 personas para cáncer y ponerla en distintos lugares. Entonces, tranquilo. Acá vamos bien encaminados, pero acá la gracia y donde estamos ahí a punto, es ver de dónde sacáis la plata para hacer esto. Y esa plata no va a salir de las vías regulares, o te las vaya a conseguir de donaciones, o platas internacionales que lleguen, o por la ley de presupuesto que nos den plata, y justo tu proyecto lo presenté súper bien a la Ley Nacional de Cáncer y te lo aprueben. Entonces, esto va a venir por platas por entradas no tradicionales. Voy a responderle a Mauricio Cáceres, que tiene una pregunta, y le voy a dar la palabra, y después al doctor Azola. Como sociedad hemos hecho esfuerzos, por una parte, de ir a sentarnos al ministerio. Lo hicimos con el doctor Toné, lo hicimos con Felipe, y Rodrigo Azolas también va a comentar su experiencia.
es re difícil por la ley del lobby sentarse con el ministerio. Tienes que hacer una solicitud con un número, un código, ya, nos sentamos. Llegamos, tratamos de implementar poner sobre la mesa la palabra screening, y fue una muralla porque tú puedes mostrar la experiencia, la necesidad, los argumentos, sin embargo no hay plata, y cuando no hay plata no hay, o sea, no hay cómo sacarla. Es más, nos pidieron que cómo podíamos hacer una hiperselección de las miles de colonoscopías que están esperando, y todos sabemos que hay colon irritable detrás de esas colonoscopías, y que colaboráramos un poco en disminuir esa tremenda lista, aludiendo a lo mejor esto que preguntaba Felipe, a lo mejor el nicho, el super nicho está entre los 57 y los 63 obesos. Ahí podríamos colaborar. Y lo otro que pregunta Mauricio también era cómo colaboramos en aumentar el número de coloproctólogos en Chile. Como sociedad tenemos poco que hacer. Yo creo que Asofamech es la institución que forma coloproctólogos. En algún minuto me llamó el ministerio, me llamó el Pato Gallán, hace, no sé, un año atrás, diciéndome que como no teníamos coloproctólogos en el norte, no hay de Santiago hacia el norte, no hay ningún coloproctólogo, cómo podíamos ayudar en la formación, si podíamos aceptar un par de meses, algunos cirujanos que vinieran. Yo le dije que no. No me parece una forma de formar coloproctólogos, de tal forma que me negué. Y además está esta especialidad cortada, estos 3 años más 1, que puede ser una buena opción y probablemente hay que madurarla. Mauricio, ¿cómo le puedes dar, Felipe, el micrófono a Mauricio? Bueno, saludar a todos y agradecer a la sociedad por esta instancia que la encuentro más que necesaria. Todo este panorama se nos ha ennegrecido mucho con la pandemia, además está decirlo, y nosotros con nuestro PRENEC, que estábamos tan orgullosos de nuestros resultados y de haber conseguido un financiamiento extraministerial, porque al final tuvimos que postular, gracias a gestiones de un cirujano que fue director del Servicio de Salud, tuvimos que postular para los recursos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y así obtuvimos los primeros 200 millones para 3.000 casos, que fue la primera etapa del programa, y lo logramos sacar en 2 años. Eso nos permitió diagnosticar 8 cánceres, pero más de 250 adenomas de alto riesgo, que se iban a convertir en cáncer. Entonces, estos resultados, mira, basta que podamos prevenir un solo paciente de los que nos toca tratar ahora, que están avanzados, que están complicados, que la primera cirugía es una ostomía, que la segunda después va a la radioquimio, que después vuelve a la resección, que después hay que reconstituir el tránsito, que después aparece la metástasis y que hay que hacer la metastasectomía. Un solo de esos pacientes financia además un programa. ¿Sí? Nosotros en ya postulamos al segundo ciclo y nos dieron 200 millones más. En el primer ciclo nos sobró algo de dinero porque muchas cosas las hicimos institucionalmente, entonces no ocupamos esos recursos y nos permitió comprar otra torre y nos permitió tener insumos, pero ahora la pandemia nos cortó las manos de nuevo. Recién nos pudimos reactivar y comenzamos a trabajar los sábados, porque el único día que hay un espacio y que hay personal, y por supuesto todos van fuera de horario, y a los colegas que hacen las colonoscopías se les puede remunerar en forma, digamos, extrafuncionario, con un horario que no es mucho, pero es que en una mañana si hacen 6 pacientes, algo les queda, y por supuesto el bien que logran hacer es demasiado. Estamos haciendo ahora los sábados a los pacientes que son positivos, con niveles altos de positividad, y cada sábado de 6 pacientes, 3 tienen pólipo con displasia severa. Entonces, lamentablemente, si estábamos mal, la pandemia nos dejó peor. Así que hay que flexibilizar y bueno, y rogar y tocar todas las puertas para seguir avanzando. Yo creo que vamos encaminados. Hay que ser optimista, como lo dice muy bien el doctor Bruno Nervi, y hay que seguir luchando nomás. Eso es lo que les quería contar. Gracias. Rodrigo. Sí, no,
creo que tú lo resumiste súper bien. Nosotros lo tratamos de hacer cuando yo fui presidente y después que seguía el doctor Toné, y presentamos esto mismo, el PRENEC en el ministerio, la efectividad que tenía y todo, pero finalmente la respuesta fue: ¿cuántas colonoscopías tenemos que nos faltan? Bueno, esto nos va a aumentar al doble, por lo tanto no se puede implementar. Y como tú bien dijiste, lo que nos pidieron fue hacer una guía donde dijera, en este caso, pedir colonoscopía. Y en eso solamente se quedó y después ya no hubo más reuniones ni nada, porque no era factible implementarlo por el ministerio. No hay capacidad como para hacer las colonoscopías, los exámenes en los cuales salga positivo, digamos, sangre oculta, el examen que se está haciendo. Eso tú lo resumiste bien, eso quería contar. De acuerdo. Aquí el doctor Barrera manda cifras, y cifras que son poco alentadoras, porque implica, dentro de lo que describe, tener que hacer, no sé, 9.000 colonoscopías diarias, contando sábados y domingos, para poder satisfacer las necesidades que existen en el país. Eso va a ser imposible de lograr si es que no hay un fondo para poder implementarlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien. Chuta, nos estamos llenando de optimismo, pues, Bruno, con lo que estás diciendo. Así que yo creo que el optimismo es lo que tiene que reinar, así como el optimismo que tenía en su alma Claudio Mora, lo que lo conocimos, y que este es un homenaje póstumo para él también. Él era una persona con un optimismo especial, y así es como tenemos que funcionar, creo yo, con el optimismo, que ojalá podamos resolver estas cifras brutales que tenemos por delante. Así como el optimismo que tenemos que tener con la selección chilena, con Brasil, que creo que vamos a tener que cargarnos de energía positiva. Creo que no existiendo más preguntas ahí, Bruno. ¿Sí? Una cosa, yo lo que haría sería, acá hay que negociar la sociedad de cirugía, ¿no es cierto? A todo esto esperemos que podamos hacer que esté la sociedad de cirugía, radioterapia, y uno de cada lado, eso es lo que esperamos. Pero negocien ustedes y participen ahí, y díganle que ustedes van a participar, o sea, que exijan a la sociedad de cirugía que en la Comisión Nacional de la Ley de Cáncer, una de las iniciativas que tiene que haber, tenga que ver con prevención y diagnóstico precoz, y exijan a que representen en esa comisión la exigencia al ministerio de que se implemente un plan de tamizaje. O sea, para eso va a ser esta comisión. Yo metería todos mis esfuerzos ahora por organizar bien la propuesta con los cirujanos que te va a representar ahí arriba, para que sea una de las iniciativas que la comisión empuje desde entrada. Está en el Plan Nacional de Cáncer, es una obligación, aparece en la ley, no sé, que haya diagnóstico precoz, ustedes tienen una estrategia de validad, hay que empujar desde ese lado, eso es lo que yo haría. Sí, Muchas gracias por invitarme. Teniendo un proyecto piloto funcionando tan exitoso como el PRENEC, yo creo que de ahí tenemos que colgarnos para demostrar que son cifras que apoyan el tamizaje. No, estamos bien alineados con la sociedad de cirujanos, de tal forma que yo creo que va a haber éxito en esto. Quiero invitarlos para la próxima reunión. La próxima reunión es el día jueves 5 de agosto. ¿Y por qué jueves? Porque nos vamos a colgar de la iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, que nos está pidiendo que nuestra reunión sea difundida y sea mostrada a toda Latinoamérica, y ellos hacen las reuniones los días jueves, de tal forma que nos vamos a sumar con el tema estudios funcionales de la teoría a la práctica, con casos clínicos programados y gestionados por la doctora María Elena Molina. Doctora Solas también tiene una presentación, se las enviamos, de abscesos anales con la sociedad latinoamericana. Es así, ¿cierto, Rodrigo? Estás con el micrófono apagado. Sí, no sé cómo... ¿Ahora sí se escuchó? ¿Sí? Sí. No, el día jueves, el primero es una sesión, pero es de comentarista en absceso, manejo de abscesos anorrectales, y el día 8 también es de comentarista, pero es de cáncer de recto. De acuerdo.
Entonces están cordialmente invitados para el jueves 5 de agosto a participar en esto de los estudios funcionales, que es mucha teoría y poca práctica, y vamos a tratar de mostrar casos clínicos que lleven esta teoría al terreno, a la parte más terrenal. Quiero agradecerle a todos los participantes. Tuvimos cerca de 50 participantes en este tema que es relevante, que es oportuno ponerlo sobre la mesa. Agradecerte, Bruno, agradecer a Udo como exponentes, muy buenas presentaciones, nos dejaron muy bien puestos al día. Bien, pues, nos encontramos el próximo jueves 5 de agosto. Que estén muy bien.